Vamos ahora con nuestro contacto con el coronel Roberto Marchán. Él está retirado, fue jefe del grupo de transporte aéreo especial de la FAE por varios años y puede servir su testimonio de esta entrevista para, decía yo, aclarar, desmitificar quizá todo lo que se ha dicho alrededor de los vuelos. Primero quiero saber si me está escuchando bien, coronel, por favor. Sí, le escucho muy bien, Jimmy. Perfectamente. Bueno, a ver, usted sabe, coronel, todas las historias que se han tejido, ¿no? Que los vuelos, algunos eran clandestinos, que otros vuelos paraban en Cabo Verde, que pasaban por las Bahamas, que se iban a lugares donde no había ninguna actividad oficial, que llevaban oro, que llevaban drogas, que llevaban billetes, que se iban a Arabia Saudita a llevar y traer plata. Bueno, las historias que incluso han sido o serán motivo o está en el menú de las investigaciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene usted que decir? Porque usted entiendo que piloteó esos vuelos. Me dirá cuántos años los piloteó y qué sabe de eso usted. Bueno, buenos días, Jimmy, buenos días, Alondra, buenos días, Omar, y a todos sus oyentes. Bueno, un poco sobre mí. Yo fui comandante del grupo desde el año 2012 hasta el año enero del 2015, es decir, casi 3 años. Y fui piloto del avión durante 6 años, desde que llegó el avión Legacy, y fui piloto y comandante, instructor del avión Legacy desde el año 2008, que llegó el avión, hasta el año 2015, igual que yo ya pasé a otras actividades. Es decir, tengo cierto nivel de conocimiento sobre el tema. Bastante, diría yo. Bueno, continúe, sí. No, le quería explicar. Sí, lastimosamente se ha tejido un imaginario en el país. Posiblemente todo da inicio con esta mala investigación de parte de la Contraloría o auditoría de parte de la Contraloría, en el que se ha creado ese imaginario de que los aviones se pueden utilizar o se han utilizado para delinquir, básicamente para todo. Yo me acuerdo que en el 2018 empezaron hablando de dinero, ahora vemos que hablan de oro, de las reservas del Banco Central, también hablan de narcotráfico y el día de mañana seguramente será trata de blancas o qué sé yo. Pero lastimosamente este imaginario parte primero de la auditoría y segundo parte de un desconocimiento sobre cómo es el proceso de un vuelo de carácter gubernamental. Pero Jimmy, los aviones para que puedan volar en el mundo se basan en acuerdos internacionales. El acuerdo base internacional para que todos los aviones vuelen alrededor del mundo fue firmado en 1947. En los convenios de Chicago de 1947 y se basan en 9 libertades del aire. Pero para no hacerle largo el tema, el asunto que nos compete son las 2 primeras libertades del aire, que son las libertades técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la libertad primero de sobrevuelo y la libertad de aterrizaje en cada país. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un avión privado, porque los comerciales están emparados en las otras libertades, pero en el avión privado, usted tiene un avión privado con todas las documentación al día y reglamentaria, tiene una tripulación asimismo formada y con toda la documentación al día, y usted puede irse presentando un plan de vuelo a cualquier parte del mundo. Claro. Lo único que tendrá que pagar es obviamente las tasas respectivas en cada país donde vaya a operar. Pero estas 2 primeras libertades del aire en el acuerdo internacional tienen una salvedad. ¿Cuál es esa salvedad? Es a los aviones gubernamentales y específicamente define aviones gubernamentales como aviones militares, aviones policiales, aviones de aduanas. Los aviones del Grupo de Transporte Aéreo Especial son aviones de la Fuerza Aérea, porque recuerde usted que la tarea del transporte de las más altas autoridades del país la lleva la Fuerza Aérea desde los años 40. Claro. ¿Y cuál es la diferencia, coronel? ¿Cuál es la diferencia entre los vuelos privados y este tipo de vuelos? ¿En dónde está la diferencia? La diferencia radica en que un vuelo privado, como yo le había dicho, usted presenta un plan de vuelo y puede irse a cualquier parte del mundo. A donde sea, claro. A donde sea. En cambio, un vuelo de avión gubernamental, usted tiene que pedirle permiso específico a cada uno de los países a los que va a sobrevolar y o aterrizar, estableciéndole la ruta que va a llevar, las personas que va a llevar, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta información tiene que
que ser tramitada y tiene que ser absolutamente comprendida y aceptada por cada uno de los países que usted vaya a sobrevolar, así no aterrice en ese país. Sin esa documentación, sin obtener todo ese proceso que a veces lleva, dependiendo del país a donde uno vaya a irse, obviamente mientras más lejos uno sobrevuela más países, mientras más cerca será más fácil, pero dependiendo del país puede llevarle un proceso de 3 días como un proceso de 1 mes hasta obtener toda la documentación que usted requiere. ¿Y eso qué implica? Que es imposible que usted con un avión de Estado pueda cruzar una frontera. Ni siquiera le van a dejar encender el avión en el aeropuerto. O sea, no podemos hablar de vuelos clandestinos, pues, ¿no? Imposible. Ahora, disculpe que esto lo hago más en broma que en serio. ¿Cuántas veces transportó usted barras de drogas y lingotes de oro, oiga? Bueno, verá, hay un tema que también me gustaría explicar. ¿Cómo no? El tipo de aviones que nosotros tenemos, los aviones del Estado, el Legacy y el Falcon, son aviones de largo alcance para tratar precisamente de ahorrar un intangible que es muy importante en este tipo de aviación, que es el tiempo. Ya. Entonces, son aviones, le pongo un ejemplo del avión Legacy. El avión Legacy, su peso máximo de despegue es 22.500 kilogramos, de los cuales 14.000 kilogramos es el avión vacío, o sea, el avión en sí mismo pesa 14.000 kilogramos. Es decir, usted tiene 8.500 kilogramos para poder llenar de combustible y pasajeros. En el caso de Legacy, para alcanzar su mayor alcance, tiene que poner hasta 8.000 kilogramos de combustible, que es su máxima capacidad. Eso quiere decir que le quedan 500 kilogramos para pasajeros y equipaje. O sea, no son aviones para llevar carga. Claro. Son aviones para llevar personas, obviamente con su pequeña maleta de viaje, pero son aviones para llevar personas, no para llevar carga. La gente lastimosamente tiene la idea de que son aviones con grandes bodegas en los que usted puede meter hasta un vehículo, y no es así. Estos aviones tienen absolutamente limitadas capacidades de carga. Coronel, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, coronel. Omar, un gusto. Es inevitable que en el momento que se hable sobre estos temas, se hable sobre el tema de la valija diplomática en la que llegó a Italia. Creo que, si mal no recuerdo, eso fue en 2012, ¿verdad? El tema de lo de la valija diplomática que se trasladó con 13.56 kilos de droga líquida en una valija diplomática. ¿Usted estaba en ese tiempo? ¿Usted tuvo conocimiento de ese caso? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo llegó esa valija con ese cargamento a uno de los aviones presidenciales? Omar, ahí hay una confusión. A ver. No llegó en los aviones presidenciales. La valija diplomática es otra cosa. Perfecto. Ya, la valija diplomática se basa en los convenios de Viena de 1961 que establecen las relaciones de carácter diplomático. Y la valija diplomática es un equipaje que si no estoy mal, exclusivamente se refiere a documentación que manda un estado hacia su embajada en el otro estado y que no puede ser abierta porque es documentación. Y eso se manda en aviones comerciales. La obligación es que debe estar totalmente rotulada, controlada y establecido que es valija diplomática, y por lo tanto las autoridades del otro estado no la abren. Pero eso fue en ese sentido. El caso que se dio, del cual yo tengo poco conocimiento porque yo no estuve en ese tema, nuestros aviones jamás transportan valija diplomática. Como le digo, nuestros aviones lo único que transportan es a personas. Entonces, no cargamento. Para dejarlo en claro, los aviones presidenciales no fueron utilizados en este caso. Así es. Perfecto, fue un caso ajeno. Ok, perfecto. Ahora, coronel, para tener un poco más claro el panorama, ¿quiénes dentro del Estado, dentro de las Fuerzas Armadas, son los que permiten rutas y quiénes conocen aterrizajes de los aviones presidenciales? Porque se habla mucho esto de, no, que aterrizaron en paraísos fiscales, pero Panamá es paraíso fiscal. Sí, pues. sí. El estado de la Florida hay algunas ciudades que son paraísos fiscales. ¿Quién se entera dentro del Estado en las rutas de los aviones? Mire, verá, el proceso es el siguiente. Si usted como entidad del Estado necesita realizar algún tipo de vuelo, y eso está normado, imaginémonos que la Cancillería requiere que el señor canciller se traslade a una reunión en X país. La Cancillería le hace el pedido a la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República bajo su responsabilidad está el uso de los aviones.
La Presidencia de la República analiza la pertinencia o no pertinencia del caso. En muchas ocasiones niega el uso de los aviones porque hay otra necesidad. Y digamos que la autoriza la presidencia. Una vez que autorizado, pasa al grupo de transporte. En el grupo de transporte se hace la ruta. Y la ruta está condicionada por varios factores. Los factores más importantes que involucran a la ruta es el alcance de la aeronave, porque no toda aeronave tiene la capacidad para irse, por ejemplo, a una ruta directa. Por ejemplo, el avión Falcon y el avión Legacy. El avión Legacy no puede cruzar el Atlántico de una sola vez, despegando desde Quito. El avión Falcon sí puede cruzar el Atlántico de una sola vez porque tiene más alcance, 5.800 millas, mientras que el Legacy tiene 3.200 millas. Entonces, si el vuelo va a hacerse, por ejemplo, en el avión Legacy tiene que llevar una ruta con una primera parada técnica en la ciudad de Fortaleza, que está al extremo este de Brasil. De ahí sube hacia Cabo Verde, que es otra escala técnica, y de Cabo Verde generalmente ya va a cualquier ciudad de Europa. Es decir, tiene que hacer 2 paradas técnicas. Entonces, el personal técnico del grupo analiza la ruta, la mejor ruta para el avión, de acuerdo a las capacidades, y también hay condiciones meteorológicas y una serie de factores que definen las características de la ruta, y elabora lo que se llama el plan de vuelo. Una vez que está hecho el plan de vuelo, el grupo técnico tiene que llenar todos los formatos, porque cada país es soberano en sus espacios aéreos y tiene sus respectivos formatos para solicitarle el permiso de sobrevuelo. Una vez que ha llenado todos los formatos para todos los países que se va a sobrevolar, esa documentación se le remite a Cancillería del Ecuador. Cancillería del Ecuador remite a cada una de las embajadas donde haya una embajada del Ecuador en el país que se va a sobrevolar. Si es que no hay embajada del Ecuador en ese país, se remite a la Comisión Permanente de las Naciones Unidas, donde están representados todo el año todos los países o la mayoría de países, y allí se obtienen la documentación. ¿Eso qué quiere decir? Que todo movimiento del avión fuera del país generalmente lo conoce la autoridad que la solicita, que es la que debe determinar para qué lo solicita. La autoridad que lo autoriza, que es la Presidencia de la República, que determina la pertinencia. El grupo de transporte que elabora la ruta y toma todas las medidas de precaución para evitar, sobre todo, accidentes. Y la Cancillería, las embajadas y obviamente cada uno de los países a los que se va a sobrevolar. Todo este grupo de entidades y personas conocen del movimiento de uno de los aviones gubernamentales. Es decir, coronel, disculpe que lo use usted como ejemplo, pero para graficar, ¿no? Tampoco es como se ha pretendido hacer creer, ¿no?, que aparece un funcionario del Estado y le dice, coronel Machán, quiero ir a llevar un billete pues a Qatar, vámonos un vuelito, un ida por vuelta, un fletecito. No es pues así. Por eso está bien que haya usted hecho esa precisión de que todo es un trámite, un tremendo trámite. Absolutamente. Hay otro tema que yo quisiera acotar. También se ha hablado de que los aviones volaban sin pasajeros. Bueno, a veces dicen sin tripulación, pero eso yo estimo que es un grave confusión, porque un avión, hasta ahora no hay los aviones autónomos para irse. Tesla hay drones que atacan, que es otra cosa. Tesla todavía no ha hecho el avión, claro. Ya. Bueno. Pero sí hubo viajes así, coronel, en donde solamente salía la tripulación. A eso voy. Verá. De acuerdo a cómo está estructurado los vuelos, hay varios tipos de vuelo. El uno es el vuelo presidencial, que dicho sea de paso, no hay aviones presidenciales, lo que hay es vuelos presidenciales, porque el presidente se puede subir, presidente y vicepresidente se pueden subir en cualquier aeronave y se convierte en un vuelo presidencial. Esos son los vuelos presidenciales, presidente o vicepresidente a bordo. Los otros tipos de vuelos que cumple el grupo son los vuelos gubernamentales. ¿Estos vuelos cuáles son? Los vuelos donde no están vicepresidente y vicepresidente, pero están otras autoridades del Estado. El tercer tipo de vuelos que hace el grupo son los vuelos de traslado. ¿Cuándo se hace un vuelo de traslado? Por ejemplo, imaginémonos que el señor presidente de la República está en la ciudad de Guayaquil, por decir, y hay que irlo a recoger. El vuelo que se hace desde Quito, donde esté el avión, hacia Guayaquil es un vuelo de traslado, por eso va solo la tripulación. Claro. Y de ahí lo recoge al presidente y hace el vuelo presidencial.
Por eso se definen diferente tipo de nombre. Otro vuelo de traslado es, por ejemplo, cuando el avión tiene que salir a hacer un chequeo en las estaciones de chequeos internacionales que se hacen, porque las capacidades técnicas para hacer los chequeos normales de los aviones generalmente están en otros países. Ese vuelo en el cual se le lleva al avión y el vuelo en el que ya regresa el avión una vez que se han hecho los chequeos de mantenimiento correspondientes son vuelos de traslado. El otro tipo de vuelos que se realizan son los vuelos de comprobación funcional. Por ejemplo, a mí me daba un poco de risa alguna vez que vi, hoy con la tecnología usted puede hacerle seguimiento casi a cualquier avión. Claro. Usted entra a internet y puede hacerle seguimiento, pone la matrícula y le hace el seguimiento de cualquier avión en el mundo. Porque todo está controlado. No es que usted vuela subrepticiamente, eso solo hacen cierto tipo de narcotraficantes. Pero bueno, me daba risa porque salía en algún lado, vi una alerta que decía que el avión andaba haciendo ciertos vuelos extraños en Estados Unidos, uno de los aviones gubernamentales del país, y ¿qué estarán haciendo? Para que sepan, esos son vuelos de comprobación funcional. Cuando usted le hace un chequeo, sobre todo un chequeo mayor al avión, el avión es prácticamente desarmado completamente y vuelto a armar para chequear cada una de sus partes y componentes. Una vez que se va a hacer la recepción, le va a recibir el avión, porque para poderlo ya operar se hace un vuelo de comprobación en el que se hace una ruta, en el que hace diversos perfiles de vuelo, subiendo, bajando, probando diversos sistemas, y generalmente son unas rutas que se hacen en una especie de un rombo grande en el país donde se esté haciendo, y en este caso me acuerdo, creo que era en Estados Unidos. Entonces, eso demuestra que hay un montón de ideas que se va generando la gente. Y los otros tipos de vuelos adicionales en el que vuelan solo tripulaciones, son los vuelos de entrenamiento. Los vuelos de entrenamiento, todos los pilotos tienen que tener niveles de entrenamiento, porque recuerde usted que esos aviones operan con las máximas autoridades del Estado, donde los procesos de entrenamiento y de seguridad tienen que ser muy reforzados. Entonces, por ejemplo, para que un piloto pueda ser clareado, un piloto o un copiloto en el avión, tenga que ser clareado, tiene que, además de hacer los simuladores correspondientes que hacen cada 6 meses, tiene que hacer mínimo de 25 horas de vuelo de conocimiento operacional del avión, es decir, volarle al avión en rutas obviamente sin pasajeros. Pero clareado es autorizado, supongo, ¿no? Claro, clareado es autorizado, para que pueda tener ya la documentación para poder cumplir una misión ya con autoridades. Entonces, esos son los vuelos de entrenamiento. Entonces, la gente cree que el avión debe estar parado en tierra y sin uso, y no es así. Claro. En ninguna parte del mundo los aviones son completamente usados. Coronel, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Oiga, para hablar con peras y manzanas y que todo el mundo nos entienda, ¿no? Para dejar claro eso, ¿usted está de alguna forma destruyendo, destrozando, deslegitimando, invalidando, por así decirlo, esta teoría que tenía el PPL Pablo Celi, en donde habla del uso de los aviones presidenciales? De hecho, sí, hay que por su nombre. Entonces, donde habla precisamente del uso de los aviones presidenciales, y en una entrevista usted dijo, lastimosamente la auditoría hizo una confusión de estos temas y se centró exclusivamente en análisis de las estadísticas, y que los auditores desvirtuaron la naturaleza de estas naves. Entonces podríamos decir que no se revisó bien, no se hizo una auditoría correcta, y que tal vez hubo otros fines políticos para desvirtuar toda esta imagen, ¿no? Yo no me atrevería a hablar de los fines políticos, más sí es claro, absolutamente claro, de que no se hizo un trabajo técnico para hacer la auditoría. Y se dejaron tantas cosas en el aire que dieron pie, no sé si con buena o mala intención. La intención creo que no me compete juzgar, aunque cada uno de nosotros podemos tener nuestro punto de vista, pero se dejaron tantas cosas en el aire, tantas cosas sin sustento, que da pie a imaginarse cualquier cantidad de cosas. Y eso se basa en que primero los auditores, desde mi punto de vista, no hicieron un trabajo profesional, y no hicieron lo que debieron haber hecho con las personas y los asesoramientos técnicos adecuados. Coronel, una pregunta. Antes de estas entrevistas que usted está dando ahora a los medios, ¿también ya había hablado con otros medios, o algún otro periodista se le había acercado?
Sí, pues antes. Estoy diciendo antes de esta entrevista. El señor sí ha tenido. Es que siempre me corrige. Siempre ha tenido un par de entrevistas. Por eso, antes de esta y las entrevistas que ha dado, usted había hablado de esta información o algún otro periodista se le había acercado. Luego de que Pablo Celi habla sobre esta auditoría, ¿usted ya había hablado sobre este tema? ¿Empezó a hablar? ¿Alguien buscó información sobre esto? Mire, Alondra, en mi caso personal no, obviamente, porque yo fui oficial militar, yo me retiré el año pasado, septiembre del año pasado de la Fuerza Aérea después de 35 años de servicio. Yo entré en el 85 y salí el año anterior, es decir, 35 años de servicio en que por cierto participé en la guerra del CENEP, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, cuando usted está dentro del ámbito militar, usted está en una estructura jerárquica en la cual no puede salir a dar declaraciones. Y ese es el problema que tienen la gran mayoría de los oficiales que están ahí, que la razón, si me permite, la razón por la cual yo estoy dando estas entrevistas es porque es doloroso ver cómo a un grupo selecto de oficiales de la Fuerza Aérea, porque aquellos oficiales que van al Getae no son, ni siquiera son los oficiales normales o comunes de la Fuerza Aérea. Tanto los oficiales, los pilotos, como el personal técnico que va de aerotécnicos y todos los hombres y mujeres que van allá, son gente escogida de entre las filas de la Fuerza Aérea. Son gente con carreras brillantes, sin ninguna tacha, que son sometidos a grandes escrutinios porque usted le va a dar la responsabilidad del transporte de las más altas autoridades del Estado. Entonces es doloroso desde mi punto de vista ver cómo se hace escarnio de esas personas, prácticamente llamándoles cómplices de narcotráfico, por no decir narcotraficantes o cosas por el estilo. Claro, coronel, la última pregunta. Entonces quiere decir que si como periodista se hubieran acercado a una persona que, como usted o como otra, que pudiera decir toda esta información que nos está diciendo para, ¿cómo se dice? Ahora sí, corríjame pues. ¿Cómo se dice? Ay, caramba, se me olvidó. ¿Para balancear qué? No es balancear, lo que hacemos nosotros contrastar. Para contrastar la información se hubiera podido hacer, o sea, para contrastar la información de la auditoría de Pablo Celi, se hubiera podido hacer y no se hubiera caído en precisamente lo que usted habla de la narrativa y el discurso, ¿no? Por supuesto, si es que en algún momento dado se hubiese podido acercar a los entes técnicos adecuados a indagar, yo creo que se les hubiese podido dar toda la información. Perfecto, gracias. Y cerramos con esto. Esa es la parte que también a nosotros en este programa y a mucha gente le preocupa, ¿no? El hecho de que por ese informe de Contraloría haya tantos oficiales destacados injustamente involucrados como supuestos cómplices de supuestos delitos. Eso es uno de los temas más sensibles, me parece a mí. El honor y la reputación de las personas. Eso es la verdad. Eso era, coronel. Muchas gracias por esta comparecencia. Gracias. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Jimmy. Gracias, Omar. Gracias, Alondra.